Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos una vez más a Katitas Crochet. Miren esta hermosura de lazo. Y lo mejor es que hoy les voy a enseñar cómo tejerlo. Lo pueden utilizar de esta manera con una colita o lo pueden colocar en una diadema o en unos zapatitos, en donde ustedes quieran. Sé que va a ser un bonito detalle. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarlos a suscribirse y así no se pierden ninguno de nuestros próximos tutoriales. Les adelanto que en el próximo les voy a estar enseñando a tejer estas hermosas scrunchies. Ahora sí, vámonos con la lista de materiales. Estaré utilizando este hilo que se llama Sinfonía, es 100% algodón mercerizado y es de 2 milímetros de grosor. Este color en particular se llama mango. Lo estaré tejiendo con esta aguja de 3 milímetros, la recomendada para este hilo. También estaré utilizando una tijera, una aguja lanera y por último una colita como esta para pegar el lazo en ella. Comenzaremos con la parte inferior del lazo. Para ello vamos a empezar con un nudo deslizado de esta forma y luego vamos a tejer una base de 19 cadenas. Cuando ya las tengan tejidas, vamos a empezar a tejer uno de los lados. En la segunda cadena, a partir de la aguja, vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Así que introducimos, sacamos y pasamos hilo por estos 3 anillitos. Tomamos lazada para hacer un punto alto en el siguiente punto. Así que introducimos en el siguiente punto, sacamos, pasamos hilo por los 2 primeros anillos y luego por los 2 que siguen. A continuación vamos a tejer 3 puntos altos más, de la misma forma que hicimos el número 1. Una vez hayan tejido sus 4 puntos altos, vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Ya está listo. A continuación vamos a tejer 4 puntos deslizados en los puntos que siguen, uno en cada cadena. Ya hemos tejido el primero, ahora el segundo, el tercero y el cuarto. Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Ya está listo. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en el otro extremo. Vamos a tejer 4 puntos altos en los puntos disponibles. Nos deben quedar 2 cadenas. En la que sigue vamos a tejer un medio punto alto y en la última cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Subimos una cadena y hacemos un punto deslizado en ese mismo punto para empezar el otro lado. Vamos a seguir tejiendo espejo. O sea que en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, igual que el lado contrario. Cuando ya esté listo vamos a hacer los 4 puntos altos correspondientes. Aquí yo tejí uno y voy a continuar haciéndolos y luego vamos a tejer el medio punto alto. Ok, ya por aquí ya he tejido los puntos altos y el medio punto alto. A continuación vamos a hacer los mismos puntos deslizados que hicimos en el lado anterior. Luego vamos a hacer esta parte de acá, el otro extremo de la parte inferior del lazo. Así que empezamos con un medio punto, luego los 4 puntos altos y el medio punto alto. Por aquí ya he tejido los puntos requeridos y en el último voy a hacer un punto deslizado que corresponde al último punto. Vamos a cortar la hebra y ahora vamos a hacer el cierre perfecto. Para ello voy a utilizar una aguja lanera como esta. Antes de empezar debemos identificar cuál fue el primer punto que hicimos, o sea el punto deslizado. Pasamos la aguja de esta manera
hacia la parte de atrás, y luego cuando ya la hayan pasado vamos a pasar por el último punto que hicimos de adentro hacia atrás. De esta manera tiramos de la aguja y ya me quedó el punto tejido. Les va a quedar un pequeño espacio como este, y lo que vamos a hacer es pasar el hilo por allí. Claro que en la parte de atrás, aparte de que estamos escondiendo la hebra, también estamos cubriendo ese orificio que nos quedó allí. Estoy pasando la aguja de esta manera ya que el hilo está bastante corto. Y bueno, aquí alamos un poquito así y luego cortamos la hebra. Miren que ya se cerró y ahora solo nos queda o cortar la hebra aquí o seguirla escondiendo. Continuaremos con la parte superior del lazo, es bastante parecida a la parte inferior. Para ello vamos a empezar con un nudo deslizado y luego vamos a tejer una base de 30 cadenas. Una vez ya las tengan tejidas, vamos a empezar a tejer a partir de la segunda cadenita después de la aguja. Introducimos la aguja y hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Cuando ya lo tengan listo, vamos a tejer 10 puntos altos. Ya llevamos uno. Tomamos lazada para empezar el número 2. Ya está listo. Y bueno, continuaremos tejiendo los puntos altos. Ya les dije, son 10, así que nos faltan 8. Ya por aquí he tejido los 10 puntos altos. Vamos a tomar lazada, introducimos en el siguiente punto y vamos a tejer un medio punto alto. Cuando ya esté listo, vamos a tejer 3 puntos deslizados. Introducimos, sacamos y pasamos por el anillito. Una vez los tengan listos, vamos a hacer el otro lado del lazo. Para ello vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. A continuación vamos a repetir la misma cantidad de puntos altos que hicimos en el otro lado, o sea que serían 10. Ya por aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos lazada, introducimos en el siguiente punto y vamos a tejer un medio punto alto. En el último punto o la última cadenita vamos a tejer un punto deslizado. Subimos una cadena y hacemos un punto deslizado en ese mismo punto para empezar el lado contrario. Hemos tomado lazada para tejer espejo, o sea que vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado anterior. Empezamos con un medio punto alto y luego 10 puntos altos. Ya por aquí tengo el primero. Vamos a tejer el número 2. Ya tenemos el número 2. Miren que yo estoy tejiendo sobre este hilo para irlo escondiendo. Continuaremos tejiendo los puntos altos y luego el medio punto alto. Ya he llegado al centro del lazo. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos deslizados. Llevamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a tomar lazada para empezar el lado que nos falta. Empezamos con un medio punto alto. Luego un punto alto y continuaremos tejiendo puntos altos hasta tener 10 y luego hacer el medio punto alto correspondiente a esta parte de acá. Una vez lleguemos al extremo, vamos a tejer un punto deslizado en este punto de aquí. Y este hilo lo vamos a cortar un poco largo para poder unir el lacito a la colita. Tiramos del anillito y con ayuda de una aguja lanera vamos a hacer el cierre perfecto que hicimos también con la parte inferior del lazo.
Lo primero será identificar el primer punto que hicimos. Pasamos la aguja hacia la parte de atrás a través del punto. Ahora vamos a introducir la aguja en el último punto que hicimos, de adentro hacia la parte de atrás. Y ahora vamos a unir los dos extremos. Nos vamos a juntar primero y luego vamos a hacer unas puntaditas para unirlos. Cuando ya esté unido, vamos a buscar la parte inferior del lacito y vamos igual a hacer unas puntaditas para unir estas dos partes. Ok, ya las he unido, así que ahora voy a buscar mi colita para empezar a unir estas dos partes. Y es súper fácil, van a pasar la aguja por dentro de la colita de esta manera para fijarlo muy bien. Este mismo procedimiento lo pueden repetir si van a colocar el lacito en una diadema. Y también pueden hacer este procedimiento solamente al lacito y luego lo pegan a donde ustedes quieren colocarlo. Cuando ya hayan pasado varias vueltas, vamos a hacer un nudito en la parte de atrás de esta manera. Tiramos muy bien del hilo para que se ajuste y no quede suelto. Y luego pasamos la aguja por acá abajo, tiramos muy bien y cortamos el excedente de hilo. Y así nos queda listo este hermoso proyecto. Recuerden que este lacito lo pueden utilizar para decorar lo que ustedes quieran. En mi caso pues lo hice pensando en un bonito accesorio para el cabello, pero ustedes le pueden dar el uso que quieran. Si te gustó este video, déjalo en los comentarios, déjame un like y comparte para que este contenido les llegue a muchas más personas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.